pero estamos dentro de, digamos, un tiempo preciso para concluir el programa. El tiempo necesario para trabajar, bien, entonces ahora vamos a ver un nuevo tema, las funciones secretoras del tubo digestivo. Hemos visto la motricidad, lo que hacen los tipos de movimientos que hay en los distintos segmentos del tubo digestivo. En general, tenemos ejemplo de los movimientos de mezcla y de propulsión. Todos los segmentos van a cumplir con estas características de la movilidad, solo que cada segmento, tanto los movimientos de mezcla como de propulsión, son diferentes, ¿no? Porque cada órgano cumple funciones diferentes, desde el esófago hasta el recto. Bien, ahora vamos a hablar de las funciones secretoras, las secreciones que hay en el tubo digestivo. También vamos a ver que todos los órganos van a producir diferentes tipos de secreciones. Desde la boca hasta el recto, tenemos una gran cantidad de glándulas que secretan productos hacia la luz de los diferentes segmentos del tubo digestivo. Vamos a encontrar dentro de estas secreciones, en primer lugar, moco, que es importante, y en segundo lugar, una serie de enzimas que participan de los procesos de digestión, además de otras sustancias como ácido clorhídrico, factor intrínseco, que también van a tener un papel importantísimo en la digestión o en la orina. Bien, entonces, vayamos hablando de las funciones secretoras del tubo digestivo. Entonces, ya hablamos de los principios generales de la secreción, diríamos que en todos los segmentos vamos a encontrar estas dos tipos de secreciones, ¿no? Enzimas que participan de la digestión, de la hidrólisis de los nutrientes y además moco. El moco es importantísimo porque subrita, protege el tubo digestivo. Sin moco, los alimentos no podrían progresar. Así que hubiera movimientos propulsivos, no podrían avanzar. Se pegarían a las paredes del tubo digestivo. Entonces, cumple una función de lubricación para que este moco resbale prácticamente, para que los alimentos resbalen, ¿no? Todas las sustancias van resbalando. Por otro lado, protegen a la pared del tubo digestivo, porque cualquier sustancia que ingresa puede dañar las células de la pared de la boca, del esófago, del estómago. Entonces el moco también tiene una función protectora. Bien, ahora, ¿qué glándulas se ocupan de la secreción del tubo digestivo? Tenemos varios tipos de glándulas, pero debemos dividir en unas que son glándulas unicelulares. Estas glándulas son glándulas mucosas, caliciformes, células caliciformes, que producen moco básicamente. Piscina, en algún caso, producen moco más bicarbonato para la pared del tubo digestivo. Por otro lado, hay impaginaciones o depresiones del epitelio hacia la submucosa. Estas impaginaciones, como las pintas de hielo puro, contienen células secretoras especializadas
que generalmente van a secretar enzimas digestivas, pero también moco. Luego tenemos glándulas tubulares profundas. Estas glándulas tubulares también están compuestas por diferentes tipos de células. Tenemos las glándulas tubulares, por ejemplo, parietales o cítricas, que producen ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor gris, que producen moco. Entonces tienen una serie de células, estas glándulas tubulares. Y finalmente hay unas glándulas asociadas. Estas ya son glándulas complejas, como la parótida, el páncreas, ¿no? Que producen secreciones complejas, combinadas, además, generalmente que pueden tener moco o enzimas como las glándulas salivales, o pueden producir enzimas y ácido clorhídrico y bicarbonato, como la secreción pancreática, el páncreas. El hígado también es una glándula asociada que va a producir una secreción muy especializada que es la bilis, ¿no? La bilis que, desde el punto de vista digestivo, participa en los procesos de emulsificación de los ácidos grasos para la digestión. Bien, entonces, son glándulas de diferentes características, tamaños, ¿no? Que participan en la producción de todas estas sustancias que intervienen en la digestión. Ahora, ¿cuál es el mecanismo básico de estimulación de las glándulas del tubo digestivo? En realidad hay varios tipos de mecanismos. El primer mecanismo es el efecto del contacto directo de los alimentos con el epitelio. Nosotros, al ingresar cualquier alimento a la boca, el contacto del alimento con las células falciformes, con las células mucosas que protegen toda la superficie de la boca, inmediatamente estimula la secreción de moco, de saliva, ¿no? Además, una vez que hemos deglutido, el alimento pasa al esófago, el contacto del alimento con las paredes del esófago hace que las glándulas mucosas del esófago produzcan moco. O el contacto del alimento con las paredes del estómago también hace que el estómago y las glándulas gástricas empiecen a producir. Y así sucesivamente. En todos los segmentos del tubo digestivo, uno de los principales mecanismos de estimulación es el contacto directo del alimento con las glándulas, en especial con las glándulas que están en la pared del tubo digestivo, ¿no? Diferentes segmentos. Luego está la estimulación autónoma. Aquí el sistema nervioso autónomo, en especial el parasimpático, tiene un papel clave para la secreción glandular. El parasimpático, ya sea el vago o la porción sacra del parasimpático, tiene un estímulo potente para la secreción glandular. A través de la acetilcolina se produce una secreción profusa, intensa, de todas las glándulas, desde las glándulas salivales, y las glándulas salivales no solamente no va a intervenir el vago, siempre intervenir el glucoso salífico, el facial, que son los que llevan las glándulas salivales, ¿no? La parótida, la submaxilar, la sublingual. Entonces, el parasimpático completo realmente actúa estimulando todas las secreciones del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Luego, está también el simpático, que se ha visto que produce
aumento leve o moderado de la estimulación de las glándulas. Sin embargo, en los hechos, el simpático lo que hace es disminuir la secreción. Si aislamos una glándula gástrica o una glándula esofágica o una glándula mucosa del intestino y se lo estimula con noradrenalina o adrenalina, va a tener una secreción leve o moderada, pero la glándula aislada en el laboratorio. Pero ¿qué ocurre ya en el organismo? Cuando hay una estimulación simpática, ¿qué es lo que ocurre? En el tubo digestivo hay una potente vasoconstricción. Y entonces cuando hay vasoconstricción no hay ni líquido ni materiales para que las glándulas puedan producir su secreción. Entonces en los hechos, cuando hay estimulación simpática, hay una reducción en realidad de la producción glandular. Por esa situación, porque la vasoconstricción es muy intensa con la estimulación simpática. ¿Sabemos? ¿Verdad? Bien. Ahora, también hay una regulación hormonal. Hemos visto que hay numerosas hormonas que van a intervenir en la secreción del tubo digestivo. Hemos hablado, por ejemplo, de la gastrina, que estimula la secreción de ácido clorhídrico, la secretina, que estimula la secreción de tubo pancreático, la colecistocristina, que estimula la secreción y el transporte de la bilis desde la vesícula biliar hasta el tubo digestivo. Entonces hay numerosas hormonas que van a participar de la secreción, estimulando la secreción, y hay otras que también van a inhibir la secreción. La propia gastritis puede inhibir la secreción a nivel del intestino, ¿sí? O la colecistocinina a nivel del estómago. Entonces, hay factores hormonales que estimulan y que inhiben la secreción gastrointestinal. Bien, ¿cuál es, digamos, el mecanismo básico de secreción en casi todas las glándulas? Algunas van a tener ciertas variaciones, como las células oxídicas, por ejemplo, las glándulas oxídicas, ¿no? Que va a ser diferente su secreción, pero en general todas, desde las mucosas unicelulares hasta las mixtas, las compuestas, van a tener este mecanismo básico. Aquí en el gráfico es lo que podemos observar. Una célula glandular, ¿verdad? Luego, aquí está el capilar, que lleva todo el tubo sanguíneo para que esta célula glandular pueda producir su secreción. Entonces, desde el capilar influye de forma activa los nutrientes, ¿no? Y el líquido también, hasta las glándulas. Una vez que llega el líquido y los nutrientes a las glándulas, sí, por cierto, como ustedes pueden observar, aquí tenemos la célula, ¿no? Los nutrientes van a difundir entonces desde dónde? Desde el capilar sistémico que está llegando cargado de líquido, nutrientes, electrolitos que van a salir por difusión hacia el intestino y del intestino van a ingresar a la célula, ¿no? En la célula ya, bueno, se va a producir una serie de reacciones, ¿no? Para empezar, el oxígeno y la glucosa, los ácidos grasos, ¿qué van a producir? ATP, que es esencial para todas las reacciones
necesita esta glándula para producir su secreción. Bien, por otro lado, estas glándulas tienen un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, como ustedes pueden ver, ¿no? Lleno de ribosomas. ¿Por qué? Porque estas glándulas producen dos tipos de secreción, o una secreción mucosa o una secreción serosa. Las serosas son las enzimas son proteínas, y la secreción mucosa también son mucoproteínas, ¿no? Entonces, ¿dónde se producen estas proteínas, estas enzimas, estas mucoproteínas? En los ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso. A eso se necesita aminoácidos, se necesita ATP, ¿verdad? Para producir. Una vez que los ribosomas producen, ya sea enzimas o moco, lo pasan a la matriz endoplasmática, de la matriz endoplasmática sale hacia el aparato de Golgi, en el aparato de Golgi termina su conformación y empaquetamiento, y luego, por un estímulo autonómico o también el simple contacto, que va a pasar a entrar calcio al interior de la célula, y por exocitosis se va a vertir la secreción hacia canarículos o hacia el exterior. Esa es la forma en la que se produce la secreción granular. Es muy básica, ¿no? Como han podido ver, el retículo endoplasmático rugoso es muy desarrollado en estas células. ¿Por qué? Porque tienen que producir una secreción abundante de mucoproteínas o de enzimas. Bien, ahora, ¿qué propiedades tiene el moco? El moco tiene varias propiedades. Tiene una propiedad primera, digamos, la principal. Todas son importantes, pero la primera viene a tener una propiedad de lubricación y protección. Ya les decía hace un momento que el alimento si este es cualquier segmento del tubo digestivo, cuando el alimento ingresa, el alimento tiene que progresar, tiene que avanzar. Este alimento, si no hubiera un material, un lubricante, ¿sí?, que hiciera que resbale prácticamente en el interior del órgano, terminaría adheriéndose, pegándose a las paredes del órgano, de la boca, del esófago, y no avanzaría. Así tomemos mucha agua, nada, el alimento quedaría adherido, pegado a la mucosa. Si tomamos un vaso de Coca-Cola, es peor, porque el gas te va a corroer, lo va a hacer daño a la pared. Es lo que pasa cuando queda desprotegido el estómago, ¿no? Cuando hay una gastritis, una úlcera. Entonces, o hay una enfermedad, la ascialia, no hay saliva en la boca. Entonces, la boca empieza a resquebrajarse, a tener heridas. La persona come, no puede deglutir, aún tome agua, no va a poder deglutir adecuadamente. ¿Por qué? Porque la saliva, el moco de la saliva, envuelve a la partícula, ¿sí?, y le permite resbalar. El moco que hay en la pared de la boca, con el intestino del esófago, hace que estas dos partículas resbalen. Vean, si yo quiero hacer resbalar esta lata por este piso,
¿no? Y avanza solo un poco con el contenedor. Pero ¿qué sucede si yo echo aquí aceite? Yo embadurno, sumerjo en aceite a esta lata y ahí le doy el mismo impulso. ¿Qué va a ocurrir? Va a ir, ¿no?, con una gran facilidad y no se va a raspar, no vamos a oír siquiera el frote de la lata contra el suelo, porque el aceite la va a estar protegiendo. ¿Qué está haciendo el aceite? Está lubricando. Lo mismo hace el moco con las partículas de alimento. Entonces, facilita enormemente la propulsión, el transporte de los alimentos. Pero además, como les decía hace un momento, podría aquí quedar adherido el alimento, si no hubiera el moco, que cumple una función protectora, quedaría adherido y dañaría a la pared. Habría escoriaciones, laceraciones, ulceraciones, ¿no? Entonces, gracias a que el moco es esta mezcla de glucoproteínas, ¿no?, unidas a, no sé, son grandes polisacáridos unidos a proteínas, ¿no?, estas glucoproteínas que permiten proteger y lubricar los alimentos. Bien, entonces, ahora este moco que cumple esta propiedad principal de lubricar y proteger al tubo digestivo, también tiene otras propiedades. Vean, tiene una cualidad adherente, forma una fina capa sobre las superficies de los alimentos y otras partículas. Es decir, que si este es el alimento, ¿no?, el moco se adhiere formando una finísima capa, ¿no? No remueve, sino una capa que protege fácilmente al alimento. Posee la consistencia suficiente para cubrir toda la pared intestinal y evitar el contacto de los alimentos con la pared intestinal. Además tiene escasa resistencia al deslizamiento, que acabamos de ver ahora. El alimento se desliza, resbala con facilidad. Esto es importante en especial en el esófago, en el intestino, aunque también en el colon. Pero en el colon el moco tiene otra particularidad además, es un moco adherente, a diferencia de, digamos, de la bilis que separa las partículas, ¿no?, o de las enzimas que separan a las partículas. Este moco lo que hace es que las partículas se junten. ¿Por qué? Porque en el colon ya son partículas de desecho, son partículas que están en agua, ¿no?, y que tienen que formar la materia fecal. Entonces esas partículas empiezan a adherir, a unir unas con otras para formar una masa compacta como es la materia fecal, ¿no? Y evita que esta materia fecal además se adhiera a las paredes del colon, sino más bien mantenga su individualidad, ¿no? Es resistente a la digestión, aunque está formado por glucoproteínas, por glucopolisacáridos, ¿no? Las enzimas que participan en la digestión no destruyen al moco, ¿sí?, porque las enzimas que participan en la digestión también hidrolizan proteínas, hidrolizan polisacáridos, disacáridos, pero a estos compuestos que forman parte del moco no los afectan, no los van a digerir, ¿no? Y además sus proteínas contienen o poseen propiedades anfóteras. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de unirse tanto a elementos ácidos como a elementos básicos. No hay, digamos, rechazo o no hay, desde el punto de vista químico, digamos,
poca afinidad con ácidos o con álcalis. Son igual, tienen la misma afinidad para unirse a elementos ácidos o a elementos alcalinos, ¿no? Bien, eso hace que amortigue al contenido intestinal, haciendo que no sea ni muy ácido ni muy alcalino, ¿no? Todos estos elementos que podrían estar, estas sustancias, o muy ácidas o muy alcalinas, igual se unen al moco y se neutralizan, y tenemos un moco más bien que no va a tener un pH extremo, ni ácido ni alcalino. Bien, ahora veamos un poco lo que es la secreción diaria de los tubos digestivos. Vamos a ver el volumen y el pH de los distintos tubos digestivos. La saliva producimos aproximadamente 1 litro, 1 mililitros diarios. Todo el día estamos produciendo saliva. No hay ni un minuto que las glándulas no produzcan saliva. Esta producción además puede aumentar con la frecuencia de los alimentos, con el tipo de alimento, alimentos más ácidos, así que se produzca más saliva, ¿no? A ver, como si una gota de limón o lo que sea, también se produce más saliva. Entonces, puede variar, pero el promedio es de 1.000 litros de saliva 24 horas. ¿Cuál es el pH de la saliva? Ligeramente ácido, entre 6 y 7. La secreción gástrica, el jugo gástrico, compuesto por agua o ácido clorhídrico, todo lo que compone el jugo gástrico, es de aproximadamente 1,5 litros, 1.500 ml. Y vean el pH. De 1 a 3.5, un pH francamente ácido. La secreción pancreática es de muy líquido. Esta secreción pancreática que contiene agua, bicarbonato y enzimas. Y vean el pH. Este pH es francamente alcalino. ¿Por qué es tan alcalino? Porque tiene que neutralizar el quimo. El quimo normalmente tiene un pH de 4, 4.5 y ácido. Entonces, la secreción pancreática lo que hace es ayudar a neutralizar el quimo ácido. Luego está la bilis, otros PBMs diarios que se producen y tiene también un pH alcalino. 7.8. La secreción del intestino delgado, el intestino delgado secreta agua, iones, en especial sodio, va a secretar enzimas digestivas. ¿Cuánto es la secreción del intestino delgado? 1.800 ml. ¿Cuánto es el pH? 7.5 a 8. Las glándulas de Brunner, 200 mililitros. ¿Y cuánto va a tener de pH? 8 a 8.9. Estas son tal vez la secreción más alcalina, ¿no? Aunque es poca, solo 200 ml frente a 1.800 ml el intestino delgado. Esta secreción de las glándulas de Brunner está en la primera porción del duodeno, es donde está saliendo el quimo, ¿no? Luego está la secreción del intestino grueso, 200 ml, también alcalino, ¿no? 7.5 a 8. Bien, ahora, ¿cuánto total de líquido diario se produce en el tubo digestivo? Aproximadamente 700 mililitros. Estos 6.700 sí
dosifican junto con el líquido además que nosotros tomamos y va a ser reabsorbido en el intestino delgado y parte del intestino grueso. Bien, ahora, ¿cómo es la secreción de la saliva? Empezaremos con la primera secreción, la saliva. Para la secreción de la saliva tenemos 4 tipos de glándulas. Tenemos unas glándulas mixtas, otras que producen una secreción serosa, solamente las glándulas mixtas producen una secreción serosa y mucosa, y otras que solamente van a producir una secreción mucosa. La parótida, que es la más grande de las glándulas, va a producir una secreción serosa. ¿Qué quiere decir esto? Que solo secreta enzimas. ¿Sí? Líquido y enzimas. En cambio, las submaxilares o submandibulares y las sublinguales van a tener una secreción serosa, enzima y también secreción mucosa, por eso es secreción mixta. Y finalmente, las pequeñas glándulas bucales que están en todo, digamos, la pared de la boca, secretan solo moco. ¿Sí? Entre todas estas, entonces, van a secretar entre 800 y 1500 mililitros diarios de saliva. Y tienen 2 tipos de secreción proteica. Entonces, la secreción serosa, rica en tiamina, una alfa-amilasa, que inicia la digestión de los almidones. ¿Sí? Y una secreción mucosa, rica en mucina, que tiene como función de lubricación y protección de la pared de la boca. ¿Cuánto es el pH? Entre 6 y 7. Bien, ahora, ¿cómo se da la secreción de iones en la saliva? Es interesante ver la concentración de los iones en la saliva. La saliva tiene una gran cantidad de iones potasio y bicarbonato y poca cantidad de sodio y cloro, aunque estos ácidos y los túbulos están junto con los ácidos, van a realizar una secreción rica en enzimas, pero además con un líquido muy parecido al plasma. Es decir, ¿cuánto va a tener aquí la concentración de iones sodio? 142 miliequivalentes. ¿Cuánto va a tener de potasio? 4 miliequivalentes, ¿verdad? Pero piensen, a medida que la saliva avanza, va a ir avanzando por los túbulos, estos túbulos van a tener una función de reabsorción, ¿sí?, de sodio y de cloro. Reabsorbe el sodio y cloro y lo intercambian con qué? Con potasio y con bicarbonato. De tal suerte que ya la saliva en la boca ya no va a tener una composición o una concentración de 142 miliequivalentes de sodio, sino de 15 miliequivalentes de sodio. O ya no va a tener una concentración de 4 miliequivalentes de potasio, sino de unos 30 miliequivalentes de potasio. Rica en potasio, ¿no? La saliva. La saliva ya no va a tener una concentración de 103 miliequivalentes de cloro, sino de 15 miliequivalentes, ni de 28 miliequivalentes de bicarbonato, sino de entre 50 y 60 miliequivalentes y 70 incluso de bicarbonato. Entonces ven cómo cambia, ¿no?, la concentración de los ácidos a la concentración de la boca. Por este mecanismo de absorción de sodio, que se intercambia por potasio, una ATP
ATPasa es la que hace esto, y un mecanismo también de contratransporte de cloro y bicarbonato. Bien, aquí están las concentraciones entonces, ¿no? A secretar bicarbonato y potasio y va a reabsorber cloro y sodio. Bien. ¿Cuál es la función de la saliva? Nosotros cada minuto secretamos aproximadamente 0,5 mililitros de saliva. Es decir, que nuestras glándulas salivales son como un grifo abierto. Todo el tiempo está saliendo saliva. No hay ningún momento en el que no salga saliva. Puede disminuir un poquito la secreción o puede aumentar dependiendo de los estímulos. Pero en general, todo el tiempo va a estar saliendo esta secreción. Es esencial para lubricar y proteger la boca. Esta secreción evita que la boca se reseque, que se resquebraje, que se ulcere, que se infecte, evita caries dentales, mantiene limpia, aseada la boca. Por otro lado, vean, la saliva ingresa por todos los pliegues que tiene la mucosa de la boca, las paredes de la boca, y limpia y saca las partículas más pequeñas de alimento que se lleguen a quedar. A veces ustedes pueden probar por muy bien que se cepillen, ¿no? Después de 1 hora, 2 horas de ser cepillado y no han comido nada, sienten que hay una partícula, ¿no? Pues la boca. Pero en adelante hagan conciencia de esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Por más que nos hemos cepillado, vean, una pequeña partícula ha quedado en la boca. Eso no se le escapa a la saliva. La saliva la encuentra y la remueve para evitar que cause infecciones, que cause deterioro. Es un eficiente medio para mantener la higiene bucal, la saliva. El flujo continuo ayuda entonces a lavar y a arrastrar los gérmenes, patógenos y las partículas alimenticias de la boca. Además, contiene factores que destruyen bacterias, iones de oxiganato, enzimas proteolíticas, lisocimas, que es el alto contenido de potasio, también ayuda a mantener la boca, digamos, aséptica. Y además contiene anticuerpos. ¿Recuerdan? Varios anticuerpos, como os hemos dicho, que se eliminan por la saliva. ¿Para qué se eliminan estos anticuerpos? No para votar, sino para que vayan a cumplir una función de protección. ¿Sí? La inmunoglobulina A, bien. Ahora, ¿cuál es la regulación nerviosa de la secreción salival? La secreción salival tiene como principal factor de control a las señales parasimpáticas. El parasimpático es el, digamos, más potente regulador de la secreción salival. Como podemos observar aquí, las glándulas salivales, parótida, las submaxilares, las sublinguales, están inervados por el nervio facial, por el encefalillo. ¿No es verdad? Que forman parte del sistema parasimpático, ¿no? Entonces, ¿cuándo se van a estimular estos nervios? Fíjense, tenemos receptores sensitivos por toda la mucosa, tenemos receptores sensitivos en la lengua, dorso de la lengua, que envían señales al centro de la salivación, que está entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Y desde ahí, el
parasimpático a través del facial, a través del glosofaringeo, envían señales excitadoras a las glándulas salivales para que éstas puedan empezar a aumentar su secreción hacia la boca, ¿no? También sabemos que las glándulas están en el piso, en la pared, en la boca, en el techo, que son glándulas unicelulares, glándulas caneiciformes, mucosas, van a responder a contacto con los alimentos, ¿no? Pero bueno, para que las glándulas, estas grandes glándulas, la parótida, la sublingual y la submaxilar, viertan su secreción, hace falta la estimulación parasimpática. Bien, ahora, ¿cuál es la secreción esofágica? El esófago no tiene una secreción enzimática. El esófago solamente tiene una secreción glucosa. ¿Qué es lo que hace esta secreción solo glucosa? Ayuda a lubricar. La presencia del colon en el esófago es muy rápida, 10 a 12 segundos tarda la comida en llegar desde la porción superior del esófago hasta la porción inferior y pasar al estómago. Entonces no hay tiempo para la digestión, ¿no? Entonces no hay enzimas digestivas aquí. Aquí solo hay moho, que lubrica al alimento para que pase rápidamente y que protege la pared esofágica. Y hay dos tipos de glándulas mucosas. Una glándula mucosa, digamos, simple, está en los 2/3 superiores del esófago. Esta glándula mucosa simple solamente produce moho. Y hay unas glándulas mucosas compuestas en el tercio inferior, cerca ya del cárneas, que producen moco, ¿no? Y también bicarbonato. Recuerden, aquí hay, en el estómago que hay ácido clorhídrico. Entonces, este ácido clorhídrico tiende a fluir, digamos, hacia el esófago. Entonces, para evitar el daño del esófago, ¿no? Esta porción inferior del esófago, vamos a tener las glándulas mucosas compuestas. Ahora hablaremos de la secreción gástrica. La secreción gástrica es una secreción compleja y hay varios tipos de células que van a producir secreciones diferentes. Además de las células mucosecretoras, es decir, de las células que producen moco, vamos a tener las células oxíticas. Estas son células, glándulas parietales también, oxíticas. Estas glándulas penetran en el interior de la pared del estómago y tienen la función de secretar ácido clorhídrico porque tienen las células o glándulas oxíticas. Luego están las células principales que producen pepsinógenos y hay también células que producen moco, ¿sí? Dentro de la misma glándula tubular. Diferente a la glándula mucosa que está en la pared. Esta es la glándula tubular. Vean, aquí en el cuello, cerca de la superficie, van a producir moco, ¿no? Estas van a producir ácido clorhídrico y pepsinógeno. ¿Sí? Entonces, tenemos estas glándulas oxíticas que son glándulas realmente importantes porque vean, producen el ácido clorhídrico que participa de la
digestión, digamos, en el tubo en el estómago. El pepsinógeno, que es una proenzima que está inactiva, pero que cuando se une al ácido clorhídrico se convierte en pepsina y es una potente enzima digestiva, ¿no? Ahora, estas células pylori, además, esto es, digamos, en todo el cuerpo del estómago, esta característica. Aquí hay células mucosas también en la superficie del estómago, las vamos a estudiar después. Pero piensen, si el estómago tiene esta forma, ¿no? Todo esto es células mucosas y células gástricas, ¿no? Que penetran en el interior. Pero aquí en el píloro hay unas células mucosas que producen moco abundante y producen además gastrina. Aquí están también esas células G, ¿verdad? Que producen la gastrina. Esas células están en el antro pylori, ¿sí? La gastrina es una hormona. No participa directamente de la digestión, pero activa el ácido clorhídrico, activa movimientos del estómago, ¿verdad? Varias funciones. Bien, aquí están digamos, las características de las células oxíticas, ¿no? O gástricas. Vean, en el epitelio, como decía aquí arriba, están las células mucosas, luego las células oxíticas, luego las células principales, o las que van a producir pepsinógeno, ¿no? Las células oxíticas, además de secretar ácido clorhídrico, también secretan el factor intrínseco. ¿Qué es el factor intrínseco? Un cofactor que ayuda a la absorción de la vitamina B12. Cuando no hay vitamina B12, no se absorbe. Cuando no hay factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12. Y si no se absorbe la vitamina B12, ¿qué puede haber? Anemia, ¿no? Hemos visto un tipo de anemia grave, que es la deficiencia de vitamina B12. Bien, ahora, vean, esta es la célula oxítica, esta es la fórmula de la glándula oxítica, de la célula oxítica, la que va a producir ácido clorhídrico. Vean la forma de la célula, ¿no? Es interesante, este es el intersticio. Todo esto es el intersticio, hasta aquí, digamos, ¿no? Todo esto es el intersticio. Y este es el canalillo. Y aquí ya es la superficie, digamos, del estómago, ¿no? Perdón, no, la superficie tubular todavía, esta es la tubular. Están las células oxíticas, luego las células principales. Pero, por decir, aquí está esta célula oxítica, ¿no? Y esta es la superficie. Ahora, vean la forma que tiene la célula. Una forma especial, este es un núcleo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? ¿Vean? La gran cantidad de mitocondrias que forman esta célula, ¿no? ¿Y para qué tiene tanta mitocondria? Para producir ATP. ¿Y por qué necesita ATP esta célula? Porque esta célula va a ser la que va a intervenir en la formación del ácido clorhídrico. Y el hidrógeno, cuando sale de la célula, lo hace a través de una ATPasa de hidrógeno, ¿sí? Que intercambia hidrógeno con potasio. Entonces tenemos esta ATPasa. Bien. Por eso es que tiene muchísimas mitocondrias. ¿Vean? Se necesitan 1500 calorías de energía por litro de ácido clorhídrico. Por eso ven, cuando se digiere y se produce ácido clorhídrico, ¿vean? Hay una inversión de energía muy grande en el
estómago. Bien, ¿cuánto es la concentración de hidrógeno? 3 millones de veces superior a la sangre arterial. El canalítico, ¿no? Célula oxígena. ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? Vean, el ácido clorhídrico también se va a producir de la misma manera que se producen muchos de estas reacciones y se va a llegar a producir hidrógeno libre, ¿no? Para la formación de ácido clorhídrico. Bien, aquí esta es la célula oxídica, este es el líquido extracelular, este es el canalítico. Entonces, desde el líquido extracelular llega el dióxido de carbono, se combina con el agua, forma bicarbonato de hidrógeno. El bicarbonato se reabsorbe hacia el intestino y el hidrógeno pasa al canalículo. ¿Qué hay aquí? La ATPasa de hidrógeno que intercambia un potasio con un hidrógeno. Por eso esta bomba se llama la bomba de protones, porque intercambia dos protones, el hidrógeno y el potasio. ¿Sí? Y luego está el cloro, que va a llegar por difusión, ¿no? Y va a ingresar hacia el canalículo. Una vez que el hidrógeno haya llegado al canalículo, se une con el cloro, y hay agua, entonces se va a unir con el cloro y va a formar el ácido clorhídrico. Así de sencillo. Bien, también aquí entonces va a haber una grasa carbónica que va a producir toda la reacción, ¿no? Entre el agua y el dióxido de carbono para formar primero ácido carbónico y luego bicarbonato e hidrógeno. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores que van a estimular la secreción gástrica? Tenemos varias hormonas, 3 hormonas por lo menos. ¿Ya? Tenemos en primer lugar la gastrina, esta hormona que se forma en las células G del antro tiróico, y la gastrina va a estimular directamente la secreción de ácido láctico. Tenemos un receptor para gastrina y cuando la gastrina se une a su receptor, estimula la actividad de la bomba ATPasa o de la hidrógeno potasio. También está la histamina. ¿Sí? Esta histamina se produce en las células enterocromáfilas que están en el tracto digestivo. Esta histamina va a actuar sobre unos receptores H2, los receptores de histamina H2, diferentes a los de la histamina que actúa en la inflamación. La histamina que actúa durante el proceso inflamatorio actúa sobre los receptores H1 de histamina, así como hay alfa-1, hay alfa-2, ¿verdad? O hay beta-1, beta-2, o N1, N2, N3, N4, N5. Aquí este receptor H2 es exclusivo de la célula oxígena y sobre ese receptor actúa la histamina. Estas dos hormonas, cuando se unen entonces a sus receptores, activan la secreción de ácido clorhídrico. Y luego está la acetilcolina. La acetilcolina, que produce el parasimpático, ¿vean? Va a secretar, va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, pero también va a estimular a la secreción de, donde tenemos pepsinol, a las células principales. Va a actuar sobre las células principales, la acetilcolina, y va a producir tanto ácido clorhídrico como pepsinol, ¿no? Además, en otras células, las células mucosas, va a estimular la producción de moho. Entonces, la acetilcolina tiene una función integral, produce una estimulación generalizada en las glándulas del estómago,
tanto las glándulas oxínticas, las productoras de pepsinógeno, las de moco, no solo las del cuello, sino también de la pared gástrica. Todas las células productoras de moco van a empezar a producir. Bien. Ahora, el pepsinógeno es una proenzima. Este pepsinógeno se produce en las células principales, ¿no? Y cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico se va a activar y se va a convertir en pepsina. Esta pepsina es una enzima proteolítica, es decir, digiere las proteínas, en especial las proteínas de origen animal, colágeno y otras proteínas de origen animal. Entonces, aquí arranca la digestión de las proteínas en el estómago. El factor intrínseco se produce en las células parietales o oxínticas junto con el ácido clorhídrico y hemos dicho que estimula la absorción de la vitamina B12, ¿no? Bien, ahora tenemos las glándulas pilóricas. Estas glándulas pilóricas tienen una estructura parecida a la oxíntica, tienen pocas células péptidas y casi ninguna parietal, pero contienen muchas células glucósicas. Eso es lo importante aquí. Secretan una gran cantidad de moco fluido. ¿Para qué sirve este moco? Para lubricar a los alimentos. Recuerden, aquí los alimentos están sometidos a una acción intensa de los movimientos del estómago. Aquí hay movimientos de mezcla potentes, estos movimientos concéntricos del estómago que destruyen, trituran los alimentos. Entonces, lubrican para que los alimentos puedan moverse con facilidad. Protege además a la pared gástrica, no solamente del contacto con los alimentos, sino que protege a la pared gástrica del ácido clorhídrico y también de las enzimas. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, esta parte de la pared gástrica queda desprotegida. El ácido clorhídrico va a empezar a producir irritación. Las células se van a dañar. ¿Y qué va a quedar expuesto? El colágeno y las proteínas del intersticio. Y entonces, ¿quién va a venir sobre esas proteínas y el colágeno del intersticio? El pepsinógeno, y se las va a empezar a digerir y va a formar una herida, una úlcera que puede progresar hasta perforarse y producir una hemorragia gástrica y una infección generalizada del abdomen, ¿no? Una peritonitis, no solo química, sino también bacteriana. Una perforación de una úlcera es realmente una situación de emergencia, ¿no? De urgencia. Entonces, el papel del moco es fundamental para proteger a la pared tanto de los alimentos como del ácido clorhídrico y de las enzimas, del pepsinógeno, ¿no? Y además, las glándulas pilóricas secretan la hormona gastrina, que ya sabemos va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Además, hay células superficiales en la mucosa gástrica. Fíjense, casi la totalidad de la superficie de la mucosa gástrica, toda la mucosa gástrica, va a tener además otro tipo de células. Además de esas mucosas que hemos visto, ese moco fluido que lubrica y protege algo de la pared, hay otro factor protector más importante todavía, de estas células mucosas superficiales.
Porque estas células no solo producen moco, sino además es alcalino. ¿Qué cosa tiene ese moco? Bicarbonato. Entonces, es un moco que tapiza. Así es como que si las células son los ladrillos de esta pared, el moco alcalino es el revoco, este que tenemos de la pared, ¿no? Que hace que los ladrillos nunca se vayan. Es así, digamos, la comparación. Es un escudo protector. Fíjense el grosor que tiene este moco alcalino con bicarbonato, 1 milímetro de espesor. Entonces es un escudo protector muy eficiente, ¿no? Además lubrica los alimentos, es alcalino, no deja que se irrite, que se dañe la pared gástrica. Bien, esa es la característica de la secreción gástrica. Entonces, ahora, ¿qué estímulos se dan para la secreción gástrica? Bueno, la formación de ácido clorhídrico está controlada tanto por señales endocrinas como por señales nerviosas. Fíjense, las células parietales entonces van a operar en relación con las células parecidas a las enterocromatíneas y van a secretar histamina. Estas células secretan histamina, pero a partir de señales endócrinas, ¿sí? Estas son señales endócrinas. Este ritmo de formación del ácido clorhídrico está directamente proporcional, en relación proporcional a la histamina liberada. Cuando se produce más histamina, generalmente esta secreción es mayormente nocturna. De ácido clorhídrico. Hay unos medicamentos que inhiben esta secreción, es mejor darlos al momento de que el paciente se vaya a dormir, porque van a inhibir a la secreción gástrica que estimula, que es estimulada por la histamina. Ahora, otro aspecto que tiene la histamina, sin embargo, es que durante los procesos de digestión va a ser liberada por la gastrina, ¿sí? ¿Y cuándo se libera la gastrina? Cuando hay una situación de digestión, cuando el alimento llega ¿a dónde? Al antro digestorio, ¿sí? Cuando el alimento llega al estómago. Entonces la gastrina es liberada y la gastrina va a actuar sobre las células enterocromáticas y van a producir ¿qué cosa? Histamina. ¿Y la histamina dónde va a ir? A la célula oxígena para producir ácido clorhídrico. Además, también estas células gástricas, células oxígenas, son estimuladas directamente por la acetilcolina de los vagos, ¿sí? Y por último van a ser directamente por la secreción de la gastrina. La gastrina también tiene su receptor. Entonces, si esta es la célula oxígena, ¿no es verdad? Hay un receptor de gastrina. Hay un receptor de acetilcolina, un receptor M1. Hay un receptor de histamina, el receptor H2. Fíjense cómo el ácido clorhídrico es estimulado y controlado por 3 sustancias, hormonas y un neurotransmisor, como es la
acetilcolina. No hay una regulación tanto hormonal como nerviosa de la secreción de ácido clorhídrico. La regulación del ácido del pepsinógeno, entonces, ya hemos visto, no tiene nada que ver ni con la gastrina ni con la histamina. Es solamente directamente la estimulación de la acetilcolina, ¿no? Con la acetilcolina. Ahora, ¿cuáles son las fases de la secreción gástrica? La secreción gástrica tiene varias fases. La fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica se debe al estímulo, digamos, sensitivo relacionado con los alimentos, ¿no? Si yo veo los alimentos, huelo, percibo los alimentos en la boca, ¿sí? Voy a iniciar la fase cefálica de la digestión. Entonces, desde los centros nerviosos superiores, ¿vean? El hipotálamo, la corteza, la amígdala, se van a transmitir a través de los nervios vagos estímulos. ¿Para qué? Para que empiece la secreción gástrica, ¿no? Pensamos en la comida y ya nuestro estómago está secretando ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, ¿cuánto de la secreción total del estómago va a ser solo las fases cefálicas? 20%. ¿Sí? 20%. Luego, ya va a venir la fase gástrica, cuando los alimentos llegan al estómago, por eso se llama fase gástrica, y entran en contacto con la pared. Y aquí se estimula entonces toda la secreción gástrica. ¿Sí? La secreción mucosa, la secreción de ácido clorhídrico, de pepsinógeno, todo, ¿no? Además, ya sabemos, la gastrina que está en el árbol pilórico va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿verdad? También movimientos intestinales. ¿Cuánto se aporta aquí? El 60%. Y es lógico, porque los alimentos están en el estómago y necesitan ser digeridos, ¿no? Y finalmente está la fase intestinal, cuando los alimentos llegan al duodeno. Todavía, desde el duodeno se pueden enviar señales, ¿no? Hacia, a través del vago especial, hacia las células gástricas para que haya una pequeña secreción. Una secreción de aproximadamente un 10%. Aunque también sabemos que cuando hay un quimo muy ácido o un quimo que tiene mucha cantidad de proteínas, mucha cantidad de grasa, ¿qué va a parar? ¿Qué va a pasar? Se va a parar los movimientos gástricos, ¿no? Y también va a disminuir la secreción. Pero normalmente, cuando se produce nomás la secreción, no hay un contenido muy alto de ácido clorhídrico o de grasas o de proteínas en el quimo, todavía en el intestino puede estimular una pequeña secreción adicional del estómago. Bien, ahora, ¿qué puede incluir la secreción gástrica? La presencia de alimentos en el intestino delgado, en especial cuando hay muchas grasas, muchas proteínas, líquidos o hipovismosmóticos, ¿verdad? Van a producir en el duodeno, aquí llega el duodeno, aquí ya se va a producir la liberación de colecistocinina o de secretina. La colecistocinina tiene que ver con la producción de un jugo pancreático rico en enzimas.
en especial en enzimas que digieren las grasas, ¿sí? Y una secreción profusa de ¿qué? De bilis, la colecistosis. En cambio, la secretina tiene que ver en la producción de un jugo pancreático rico en bicarbonato, más que nada. ¿Sí? La secretina lo que va a estimular es que el jugo pancreático se vuelva muy alcalino. ¿Cuándo se libera secretina? Cuando el quimo es demasiado básico. Entonces, el páncreas empieza a enviar un jugo pancreático alcalino para neutralizar el ácido del quimo. ¿Sí? ¿Cuándo se va a liberar colecistocinina? Cuando el quimo tiene demasiada cantidad de grasa, ¿no? Proteínas. ¿Para qué? Para que las enzimas proteolíticas, las enzimas que intervienen en la digestión de las grasas que están en el páncreas empiecen a llegar rápidamente al duodeno para digerir grasas, proteínas, ¿no? También tenemos el péptido inhibidor gástrico, tenemos el péptido intestinal vasoactivo y la somatostatina, que son capaces de inhibir la secreción gástrica. Bien, ahora hablamos de la secreción pancreática. El páncreas es otra glándula que aporta con un tubo pancreático rico en enzimas y en bicarbonato. Vean, el estómago, una sola enzima, la pepsina y mucho ácido clorhídrico. En cambio, el páncreas, muchas enzimas y bicarbonato, ¿no? Estas enzimas pancreáticas son claves para la digestión de almidones, hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. El páncreas es una glándula mixta, ¿no? Tiene los acinos pancreáticos y además tiene los islotes de Langerhans. De los islotes de Langerhans nos vamos a ocupar cuando hablamos de endocrino, porque esas producen la insulina, el glucagón. Ahora vamos a hablar de la secreción enzimática del páncreas. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿dónde está el páncreas? Está detrás del estómago, ¿no? Y casi paralelo a él. Tiene entonces los acinos que producen las enzimas digestivas y liberan grandes cantidades de bicarbonato. ¿Ya? Los dos compuestos son esenciales para la digestión de los alimentos, de los nutrientes. Una cosa importante es que el páncreas libera sus enzimas en forma de proenzimas, de enzimas inactivas. Están inactivas mientras están en el páncreas porque son tremendamente fuertes estas enzimas, que si se activaran en el páncreas, digerirían al páncreas. ¿Sí? Entonces tienen que estar de forma inactiva. Recién cuando llegan al duodeno se activan. ¿Sí? Hay factores activadores de las enzimas pancreáticas, pero tiene que haber un ambiente favorable para la activación de las enzimas pancreáticas y ese ambiente tiene que ser alcalino. Si el ambiente es ácido, estas enzimas no se van a activar. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuándo se produce la secreción pancreática? Cuando los alimentos llegan al duodeno y empieza a producirse la secreción pancreática, ¿no? ¿Y qué enzimas digestivas tiene el páncreas? Tiene enzimas proteolíticas como la tripsina, la quimetripsina y la carboxilcohidroxilasa. Estas enzimas, sin embargo, vienen en su forma de
enzimas inactivas, ¿no? El tripsinógeno, el quimiotripsinógeno o la procarboxipeptidasa, que están inactivas. Ahora, hay enzimas que difieren a los hidratos de carbono. Hay una alfa-amilasa similar a la alfa-amilasa salival que también difiere almidones e hidratos de carbono, ¿no? En general. Es la amilasa pancreática, es también una alfa-amilasa. Y luego están las enzimas para la digestión de las grasas. Estas son la lipasa pancreática, la fosfolipasa y la colesterol esterasa. La lipasa va a digerir a las grasas, a hidrolizar a los ácidos grasos y monoglicéridos. La colesterol esterasa al colesterol y los ésteres de colesterol. Y la fosfolipasa va a hidrolizar a los fosfolípidos, ¿no? Bien, hay un inhibidor de la tripsina, como les decía hace un momento, y de la quimiotripsina que mantiene a la quimiotripsina inactiva, porque de lo contrario podrían digerir a nuestro propio organismo. Son muy potentes. Además está la secreción de iones bicarbonato, ¿no? Vean cuánto de iones bicarbonato tiene la secreción pancreática, hasta 145 miliequivalentes por litro, 5 veces más que el líquido extracelular, ¿no? 18 miliequivalentes tiene el líquido extracelular. Esto es esencial ¿para qué? Para neutralizar al ácido clorhídrico. Pero por lo contrario, el ácido clorhídrico dominaría el intestino, ¿no? Y tendría que ser otra la característica del tubo digestivo a partir del intestino. Debe ser parecido al estómago, muy diferente. Y los procesos de absorción también tendrían que ser diferentes. Aquí, gracias al ambiente alcalino, producen todos los procesos de digestión y de absorción. Bien. ¿Cómo se detiene el ácido bicarbonato, ¿no? El anhídrido carbónico, el carbono va a difundir desde el plasma hacia el intersticio y va a llegar hasta el citoplasma, se va a combinar con el agua, una anhidrasa carbónica va a intervenir aquí, se va a producir ácido carbónico, el ácido carbónico se va a separar en hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato entonces va a unirse junto con el sodio, va a pasar hacia la luz, ¿no? Canalículo de los ácidos y se va a dirigir hacia el intestino, ¿no? En cambio, el hidrógeno que queda se debe cambiar por sodio y el sanguíneo mediante el transporte activo. ¿Vean? Aquí tenemos un transporte activo sodio-hidrógeno. ¿No? Y el sodio pasa hacia el intestino. Bien, ahora, ¿cómo es la regulación de la secreción pancreática? Aquí la acetilcolina es la principal, digamos, regulador, igual que todo el tubo digestivo. La acetilcolina, ¿qué va a hacer? Va a estimular la secreción pancreática. Aquí hay receptores M3, histocinos pancreáticos, receptores muscarínicos de la acetilcolina, que van a estimular la secreción pancreática.
También la colecistosina, en especial una secreción pancreática rica en enzimas, más que nada enzimas de tipo enzimas que digieren proteínas y en especial las grasas. Y la secretina, que va a estimular la secreción de un jugo pancreático rico en bicarbonato. ¿Y cuáles son las fases de la secreción pancreática? También tenemos tres fases, ¿verdad? La fase cefálica, estímulos visuales, olfativos, gustativos, todo el cerebro que se estimula, ¿no? Que envía señales en cerebro. Entonces, hacia el parasimpático para que empiece la secreción pancreática, ¿cuánto va a aportar? 20%. En esta fase, generalmente la secreción es agua y electrolitos, agua y bicarbonato. Luego ya llega la fase gástrica, cuando el estómago está cuando el alimento llega al estómago. Aquí hay una pequeña estimulación nerviosa, no muy grande, y que va a aportar de 5 a 10% de la secreción. Y la secreción y la fase intestinal es la más potente. Cuando el alimento llega al duodeno. Entonces sí, aquí se va a estimular la secretina, la gastrina, la acetilcolina, todas las hormonas que van a estimular la secreción gástrica o pancreática, ¿no? La secretina estimula la secreción de grandes cantidades de bicarbonato. En cambio, la colecistosina, más que nada, estimula la secreción de enzimas. Bien, aquí vamos a quedar.